Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la selva más grande del mundo. Una historia que, la verdad, desafía casi todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas y que, ojo, podría tener una de las claves para nuestro futuro. Cuando pensamos en el Amazonas, nos viene a la cabeza esto, ¿verdad? Una explosión de vida, un ecosistema brutalmente rico. Es el pulmón del planeta, vamos, un lugar rebosante de una diversidad que casi no podemos ni imaginar. Pero esta imagen tan idílica esconde una paradoja, y una muy grande. Y es que aquí viene lo curioso. A pesar de toda esa vegetación, de esa apariencia de fertilidad, la mayor parte del suelo del Amazonas es malísimo. Es muy ácido y pobre en nutrientes. La lluvia tropical, que no para, se lleva todos los minerales y esto hace que la agricultura a gran escala sea, pues, casi imposible. Durante muchísimo tiempo, los científicos pensaron que esto era un límite infranqueable. Claro, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la arqueología nos dice que, en contra de toda lógica, aquí vivieron sociedades enormes, muy avanzadas. La pregunta es obvia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál era su truco para cultivar en un sitio tan complicado? Y la primera pista, la clave de todo, no estaba en pirámides ni en grandes monumentos. No, no. Estaba justo debajo de sus pies. Repartidas por toda la cuenca del Amazonas, empezaron a encontrar unas manchas de tierra súper oscura, negrísima y muy fértil. Un contraste brutal con el suelo arcilloso y pobre que la rodeaba. Estas islas de fertilidad, que aparecían en mitad de la nada, no eran un capricho de la naturaleza. Eran el resultado de la ingeniería de sus antiguos habitantes. Vamos a ver qué son exactamente. Se conoce como terra preta, que en portugués significa, lógicamente, tierra negra, y es literalmente un suelo fabricado. Un suelo antrópico, que es la palabra técnica para decir que lo crearon los seres humanos a lo largo de los siglos. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo narices se fabrica un suelo súper fértil de la nada? Pues bien, aquí tenemos la receta secreta. Y no es un solo ingrediente mágico, sino una mezcla súper inteligente. El ingrediente estrella, la clave de todo, es el carbón vegetal, lo que hoy llamamos biochar. Su estructura, llena de poros, es como una esponja que atrapa el agua y los nutrientes. Luego le añadían trozos de cerámica para que el suelo no se apelmazara, y huesos y todo tipo de restos orgánicos, que eran un auténtico festín de nutrientes para las plantas. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado es que no hay color. El contraste que se ve en el gráfico es una pasada. Mientras que el suelo normal del Amazonas apenas tiene nutrientes esenciales como el fósforo, la terra preta está a reventar. Y esto, claro, es lo que permitía una agricultura súper productiva y además sostenible en el tiempo. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando. Hay estudios en la Amazonia colombiana que han visto que la terra preta tiene 57 veces más fósforo disponible que los suelos de al lado. 57. Es una transformación total del entorno. Claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta, al debate que ha tenido a los científicos de cabeza durante décadas. ¿Esta tierra tan fértil fue un simple accidente, una casualidad, o fue el resultado de un plan totalmente deliberado? Había dos teorías sobre la mesa. Por un lado, la del accidente afortunado, o sea, la idea de que esto era básicamente el resultado de acumular basura, restos de comida y cenizas en los poblados durante siglos. Vamos, un vertedero que, sin querer, se convirtió en algo genial. Y por otro, la teoría de la ingeniería intencionada, que esta gente sabía perfectamente lo que hacía y que gestionaban sus residuos a propósito para mejorar el suelo. Pues bien, a día de hoy, el consenso científico se inclina, pero de forma muy clara, hacia la segunda opción. Las investigaciones más recientes, que mezclan análisis de suelo con el conocimiento de las comunidades indígenas actuales, demuestran que crear terra preta era un proceso deliberado, muy sofisticado, de gestión del territorio. Y esto, claro, le da la vuelta a todo. Tira por tierra esa vieja idea de que la selva era una especie de límite ambiental, un freno que impedía el desarrollo de grandes civilizaciones. La realidad es que sus habitantes no solo se adaptaron, sino que transformaron el entorno a su favor. Mirad, este testimonio de un líder indígena Ndoke de Colombia es brutal. Nos cuenta que estos suelos eran tan valiosos que la gente se mataba por ellos. Se libraban guerras para controlarlos. O sea, no eran simples basureros, para nada. Eran el recurso más valioso que tenían, la base de todo su mundo. Pero la pregunta es obvia. Si este conocimiento era tan potente, ¿cómo es que se perdió? ¿Por qué no ha llegado hasta nuestros días?
Es que estamos hablando de un conocimiento que se fue desarrollando y perfeccionando durante más de 1000 años, empezando sobre 450 a.C. Pero, claro, después de 1492, con la llegada de los europeos, las enfermedades provocaron un colapso demográfico terrible. La población indígena fue diezmada, y con ellos se fue todo ese conocimiento. La receta secreta, se esfumó. Por suerte, hoy en día hay un montón de científicos y arqueólogos trabajando mano a mano con las comunidades indígenas que descienden de aquellos ingenieros para intentar reconstruir ese puzzle, para redescubrir esa sabiduría perdida analizando los suelos y recuperando la memoria oral. Y con esto llegamos al punto clave de toda esta historia. ¿Por qué nos importa tanto hoy un suelo de hace cientos de años? Pues porque las lecciones que nos da la Terra Preta son tremendamente importantes para los problemas que tenemos hoy, en el siglo XXI. Básicamente, esta tecnología ancestral nos ofrece dos soluciones revolucionarias para problemas muy actuales. Por un lado, un modelo para una agricultura mucho más sostenible y por otro, una herramienta muy potente para luchar contra el cambio climático. Pensemos por un momento en lo que esto significa. La posibilidad de coger suelos degradados, malísimos, y convertirlos en tierras de cultivo fértiles y duraderas. Si replicamos los principios de la Terra Preta, podríamos usar muchos menos fertilizantes químicos, ahorrar agua y producir más comida en algunas de las zonas más pobres del planeta. Es un modelo de economía circular perfecto, de hace 2000 años. Pero esperad, que aún hay más. Y aquí es donde la cosa se pone seria con el tema del clima. El ingrediente clave de la Tierra Preta, el carbón vegetal, es una forma de carbono muy, muy estable. Al meterlo en el suelo, los antiguos amazónicos no solo lo estaban haciendo más fértil, sino que sin saberlo estaban sacando carbono de la atmósfera y guardándolo de forma segura bajo tierra. Fijaos, lo que vemos aquí es que hasta un 40% del carbono que hay en estos suelos es de este tipo, carbón pirogénico, que es súper estable. Esto convierte a la Terra Preta en uno de los mejores y más duraderos almacenes de carbono que conocemos. El carbono se queda ahí atrapado durante miles de años, en lugar de volver a la atmósfera como CO2. Al final, la historia de la Terra Preta es una lección increíble, ¿no? Nos enseña que a veces las soluciones más innovadoras para el futuro pues resulta que estaban escondidas en la sabiduría del pasado. Y nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cuántos otros secretos como este, capaces de ayudarnos a tener un mundo más sostenible, estarán por ahí, esperando a que los redescubramos?